Bueno, hola a todos, estamos hoy en un nuevo cafecito Clenauta, con motivo de nuestra 10ª campaña sobre la ola coreana. Y bueno, pues quisimos invitar a la doctora Nayeli, que se ha dedicado a estudiar esta cultura asiática que hoy en día se ha vuelto muy, muy relevante. Y pues sí, queremos un poco platicar cómo le ha ido en su experiencia investigando y pues sí, también enterarnos cuáles son sus temas en especial, qué es lo que nos puede decir acerca de este gran mundo. Y bueno, le damos la bienvenida. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por aceptar esta plática. Para nosotros es un gusto así enorme. Como le habíamos comentado en un comienzo, este, pues llevábamos planeando esta campaña y esperábamos con muchas ansias tenerle aquí. Y pues nada, su trayectoria. Tuve la oportunidad de tomar clase con la doctora Nayeli, entonces sí es como súper interesante. De hecho, de ahí viene como la inspiración para hacer esta campaña en Cleonautas, hacerles llegar pues un poco de lo que la doctora ha investigado. Y pues nada, voy a dar lectura también a su semblanza, que es muy extensa y o sea, tiene muchas cosas que ha realizado y la verdad es admirable. Pues la doctora Nayeli es licenciada en la antropología social por la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Es maestra en Asia y África con especialidad en Corea por el Colegio de México. Fue becaria del Gobierno de la República de Corea para realizar estudios de doctorado en la Universidad de Hanyang en Seúl. En el 2011 se graduó como la primera latinoamericana con doctorado en estudios coreanos. En Corea fue profesora de la Universidad de Hansei, la Universidad de Chung-Ang y la Universidad Nacional de Seúl, perdón. De 2014 a 2018 laboró como profesora investigadora titular de la Universidad Autónoma de Nayarit como parte del programa de doctorado en Ciencias Sociales a través del programa de repatriaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Sus líneas de investigación están enfocadas en la cultura y sociedad contemporáneas de Corea, la ola coreana o Hallyu, la cultura pop coreana, la mujer coreana contemporánea y su imagen en América Latina, así como el consumo cultural coreano por jóvenes mexicanos, entre otros. Actualmente forma parte del programa universitario de estudios de África de la Coordinación de Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora en este proyecto, es también coordinadora del curso de Filosofía y Religiones de Asia y participa en el Diplomado de Estudios sobre Asia en el módulo de Corea, al igual que imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras, como en el curso de Industria Cultural de la República de Corea. También tiene el diplomado de Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África, y es investigadora de nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores SNI del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, como pueden ver, es una investigadora muy comprometida con sus temas, sus líneas de investigación son muy, muy enriquecedoras. O sea, hay muchísimos artículos de ella en internet que pueden leer y son bastante, pues, el panorama es muy, no sé cómo explicarlo, o sea, te abre muchísimas posibilidades, por decirlo así, de conocer a otra cultura como es la coreana, principalmente la industria cultural, que es enorme y es súper interesante. Entonces, sí, tenemos mucho entusiasmo de tenerla aquí. Muchas gracias por aceptar, de verdad. Creo que estoy muy nerviosa, por eso estoy. Gracias por el espacio y pues por abrir estos temas que tratamos ahí en el aula, ¿no? Abrirlos a la gente que esté interesada y que no
tiene a veces como el espacio para escucharlo, ¿no? Es una perspectiva, creo que diferente desde el espacio académico, desde la investigación, y pues estos temas nos llevan a conclusiones bien distintas a lo que vemos pues en los escenarios, ¿no? En lo que nos llama la atención como jóvenes, y pues nada, espero que lo que les pueda platicar hoy en base a mi experiencia, tanto personal como académica, pues les sirva o les inspire, o por lo menos les deje pensando qué tontería dijo, ¿no? Voy a comprobar que es lo contrario. Entonces ya con eso es un avance. Así que yo dispuestísima y adelante. Bueno, pues para iniciar con esta rondita de preguntas, tenemos una que tal vez pueda ser muy amplia, pero nos llama mucho la atención, no podíamos evitar plantearla, que es cómo y desde dónde surgió su interés por estos temas. Bueno, realmente si soy totalmente honesta con ustedes, fue una casualidad que yo llegara al estudio de estos temas. Como ya mencionó Abigail, yo soy antropóloga social y entonces, digamos que cuando estaba en la universidad tenía un maestro que nos decía que los antropólogos éramos los chismosos con licencia, ¿no? Porque siempre íbamos a otros lugares y andábamos viendo qué pasaba, qué no pasaba, y pues de alguna forma institucional pues tenemos permiso para hacer eso, ¿no? Y tenemos como herramientas metodológicas para mostrar esos chismes que veíamos en otros, ¿no? Mostrarlos en nuestra sociedad. Entonces, cuando yo fui a Corea a estudiar mi doctorado, en realidad yo quería estudiar temas de migración, cómo los coreanos llegaban a México, porque cuando yo estudiaba la maestría había una presencia, empezó a incrementarse en la inmigración coreana en la Ciudad de México. Y entonces, pues mis temas, obviamente que me llamaban la atención en la licenciatura, estaban relacionados con la migración. Y entonces yo me fui a Corea pensando en este proyecto que propuse para que me aceptaran en el doctorado, hablaba sobre la migración. Y entonces cuando llegó el momento de hacer la tesis, pues mi profesor me dijo, ¿sabes qué? Que pues migración no me parece un tema tan importante, ¿por qué mejor no lo haces sobre el jaleo en México? Y entonces pues yo me quedé, literal, como dice mi pequeño, ojos saltones, toing, ¿no? Así como que, ¿qué me está diciendo? Eso no existe en México, o sea, nadie en México consume música coreana. Les estoy hablando de principios del siglo, literal, ¿no? Entre el 2005 y 2006. Y entonces él me dijo, no, sí existe. Hay como muchas noticias de que en América Latina están enloquecidos por Hallyu, ¿no? Y entonces básicamente me metió como esa espinita, ¿no? Y después me dijo que podía armar un proyecto interesante y sobre todo un proyecto innovador. Entonces, cuando empiezo a hacer la investigación para ver si podía desarrollarlo y subirlo a un tema de doctorado, yo lo vi con ojos diferentes, ¿no? Siempre he sido muy crítica y también por eso en muchos espacios oficiales de Corea o promocionales o propagandísticos como que no es tan agradable que yo esté porque suelo decir las cosas como las veo, ¿no? Y entonces cuando yo analizo este tema de Hallyu tal cual, entonces empiezo a entender que es un tema relacionado con el consumo de masas, ¿no? Con este sistema de producción cultural que hay al modelo occidental y que en realidad lo que ellos buscaban era hacer como un efecto artificial, de alguna forma. Yo sigo opinando que esto crece de una manera artificial, y que lo están llevando artificialmente hacia otras sociedades, y que entonces trabajos como el mío podían ser utilizados para validar, ¿no? Para justificar que realmente estaba existiendo algo que desde Corea se estaba planeando. Entonces, cuando yo le digo al profesor, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer desde un punto de vista identitario, como un fenómeno
que están propiciando en Corea para cambiar la forma en la que los coreanos se están proyectando al mundo, y para cambiar eso, el gobierno tiene que generar una estrategia al interior que propicie el cambio en la identidad de los coreanos, que ya no asocien más a Corea con lo viejo, lo pobre, la guerra, ¿no? Sino que la asocien con un país nuevo, desarrollado, tecnológico. Y entonces cuando yo le presento así el proyecto a mi maestro, me dice, es que esto es una tontería, esto no existe. O sea, ¿cómo crees tú que el gobierno nos va a estar haciendo pensar que somos diferentes y que tenemos que cambiar y que tenemos que ser un nuevo tipo de coreanos? Yo le decía, sí, o sea, por supuesto que sí, porque es lo que yo veo, es lo que yo escucho en la tele, es lo que yo veo en los programas, así me parece interesante. Entonces él me dijo, mira, encontramos un punto medio y entonces tú hablas de cómo llega todo esto a México y ya después lo justificas cuando tengamos más avanzada la tesis de la forma que tú quieras. Entonces al final acabé usando mucha de la perspectiva que él quería, porque entendí muchos años después que había intereses, obviamente, en que se hablara bien de Corea, y sobre todo aquellos estudiantes que habíamos sido becados al 100% por el gobierno coreano, porque lo que ellos ven en ti es una inversión a futuro, ¿no? Yo siempre les digo que yo no les debo nada, porque yo sé que si Corea me dio a mí una beca al 100% es porque México le dio una beca a un coreano al 100%. Entonces, no les debo nada porque mi país también financió la profesionalización de un coreano, ¿no? Pero aún así ellos siempre tienen en mente que debes de ayudar, ¿no? Que debes de servir como puente, que debes de apoyar los proyectos de Corea, porque pues Corea te dio la oportunidad. Y así es como empiezo el tema, honestamente, así es como lo empiezo. Pero ya que llegó a México y que lo veo desde acá, y entonces cuando empiezo a hacer trabajo de campo acá y empiezo a tener contacto con las chicas que son fans, y trabajé un tiempo en la Embajada de Corea y desde adentro también pues percibí muchas cosas, me di cuenta de muchas cosas, y eso obviamente me llevó a plantear mi forma de investigar de una manera diferente, ¿no? Siempre tratando de cuestionar y de confrontar eso que ellos proyectan con lo que yo veo como realidad. No quiero decir que esta sea una verdad absoluta, ¿no? Cada quien tiene percepciones diferentes, sobre todo en la investigación social. Siempre las perspectivas pueden diferir, ¿no? Pero esto es lo que yo he encontrado y esto es lo que a mí me parece importante visualizar, y sobre todo pues hacia los jóvenes, ¿no? Entonces, pues así fue como empezó todo. Muy interesante. Sí, cuando, no sé, por ejemplo, Abby, que la conoce, me dice, es que se fue a estudiar a Corea, como que nos hacemos una idea de que ya lleva, no sé, fijo qué es lo que va a hacer allá, ¿no? Y cómo, ajá, que hay un interés desde antes, ¿no? Como tal vez muy establecido, pero pues curiosamente creo que así sucede mucho en los temas de investigación ahora que nosotras estamos pues ya en esta etapa de empezar a hacer la tesis y todo esto, nos damos cuenta. Sí, así es. Los proyectos de investigación siempre, obviamente, parten de una idea, ¿no? De una forma primaria básica, y después, conforme va avanzando la investigación, te vas dando cuenta que tienes elementos o te faltan o te sobran o tienes que complementarlo con otros. Entonces, al final, el proyecto de investigación es una construcción, y la investigación o las conclusiones son una visión muy parcial de un fenómeno gigante, ¿no? Que tiene muchas formas de expresarse. Entonces, lo que tú ves es solo lo que tus ojos alcanzan a ver, lo que tu mente alcanza a decodificar,
pero en realidad es como, yo pienso que es como ver una esfera, ¿no? O sea, ves una parte, pero hay todo un cuerpo que la conforma y que la hace, y rara vez en términos sociales puedes decir que tienes un tema completamente estudiado o dominado, porque aparte en la dinámica social que se va transformando todos los días, que es un proceso, pues en realidad conforme avanza se van generando otras nuevas vertientes, otras nuevas aristas, ¿no? Que puedes ir investigando. Entonces, pero así es como se construye. Al final, creo que es importante que también ustedes sepan como jóvenes que no es que los que nos dedicamos a hacer investigación sepamos todo desde el principio, no. O sea, también, y aunque a muchos no les guste reconocer esto porque se sienten que se vulneran ante los jóvenes y su autoridad y no sé qué, la verdad es que a veces, al menos en mi caso, me dan ganas de arrancarme el pelo y decir, pero ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ya estoy harta, ¿no? Qué agonía, yo me quiero salir al fin de semana con mis hijos, entonces estar en la computadora. Son procesos muy, muy estresantes también, porque dices, ¿para qué me metí en esto? ¿Y ahora cómo lo saco? ¿No? ¿Y ahora cómo lo termino? Y entonces en ese proceso es que se te van dando ideas y dices, por aquí puedo, o lo puedo justificar así, o tengo estos elementos, y a lo mejor no me gusta tanto porque no es como yo lo planeé desde el principio, pero es justificable, ¿no? O es válido. Y es así, y es así. Wow, sí, sí eso es interesante todo cómo fue el proceso, ¿no? De ir encontrando esta línea de investigación que es enorme y más que nada como, como mencionaba de que pues al inicio de siglo, pues no, como que no se daba tanto la idea de que existía al menos la ola coreana aquí en México, ¿no? Entonces, pues no sé si podría explicarnos qué es la ola coreana, ¿no? Porque algunas personas, bueno, yo lo escuchaba antes y no tenía idea de lo que estaban hablando con la ola coreana, pero ya tiene años. Y en algunas ocasiones algunas personas creen que la ola coreana ya se terminó, o sea, ya no, solamente es como algo pequeño, ya empezó como el boom en tal año y ya terminó porque ya están consolidados ciertos grupos o ciertas, no sé, industrias, ya sea musicales o cinematográficas, ¿no? Entonces, no sé si podría explicarnos a qué nos referimos cuando hablamos de ola coreana. Y bueno, la ola coreana es, yo lo he tratado de definir como un fenómeno cultural, porque es digamos, un fenómeno o un hecho, ¿no? Que ocurre en una sociedad a partir de ciertas estrategias que mezclan elementos gubernamentales, económicos y culturales. Y ellos, digamos que producen, ¿no? Este fenómeno que le llaman ola coreana o Hallyu, que es el nombre en coreano, o Korean Wave, que es el nombre que se le ha dado en inglés. Y este producto lo lanzan hacia el exterior y llega a otras sociedades, muchas sociedades diversas, no solamente de América Latina, sino también a otros países en Europa o en África o en el sudeste asiático. Y entonces empieza a mover a la gente, ¿no? Hacia un estilo de consumo, hacia un estilo no de vida, sino de prácticas, ¿no? Y de a poco se va desarrollando, pero también de a poco va integrando nuevos elementos que le dan una nueva dinámica, ¿no? Que le dan una nueva etapa, que le dan una nueva cara, pero que a la par que producen estos productos culturales desde el sector privado en conjunto con el gobierno genera otras estrategias de difusión de esos productos, va abriendo otros mercados a través de acuerdos diplomáticos y va, digamos que limpiando el camino, ¿no? Para que lleguen esos productos que se generan desde el espacio, digamos, privado, ¿no? Que es la industria cultural.
Esa industria cultural coreana tiene características particulares, porque dentro de la industria cultural, llámese música, películas, series, videos, videojuegos, deportes coreanos, comida coreana, moda coreana, cosméticos coreanos, cirugías estéticas coreanas o K-beauty, como le llaman, o turismo, toda esa gama de productos que se venden con una marca, con un branding que es Corea, ¿no? Y ese branding Corea, el gobierno lo produce a la par que levantan el desarrollo de la política, bueno, de la industria cultural a través de políticas. Entonces, el gobierno establece que a partir más o menos de la década de los 90, el gobierno establece que pues Corea tiene que abrir sus mercados, ¿no? Y salir, montarse a esta dinámica globalizatoria que es un proceso en el que se liberan los mercados y digamos, por elementos locales, ¿no? Corea se ve obligado a abrir el mercado, ¿no? Y dicen, bueno, si vamos a abrir el mercado, pues también vamos a salir, ¿no? Y entonces se percatan de que las industrias culturales son una nueva beta económica, ¿no? Siempre en la clase les digo que nunca deben de perder de vista que la economía coreana es una economía que se basa en las exportaciones. ¿Qué quiere decir? Que Corea produce mucho, pero necesita mercados para venderlos. Entonces, si Corea no tiene mercados a los cuales llevar sus productos, pues ¿de qué le sirve producirlos, no? Es como sus autos. O sea, puede tener automotrices como Kia, ¿no? Que está acá en México, en Monterrey, en Pesquería, perdón, en Nuevo León. Pero, ¿y si no tiene un mercado latino para venderlos, de qué le sirve producir tantos autos? Entonces el gobierno se percata de la necesidad de transmitir una buena imagen de Corea para potencializar los productos. Es decir, no es lo mismo comprar un producto coreano en el año 2023 que comprar un producto coreano en 1990, aunque sea del mismo conglomerado. O sea, puede ser el mismo Samsung o el mismo Hyundai, pero yo siempre pregunto, ¿cuántos autos Hyundai comprábamos en los 90? Ninguno. O, por ejemplo, en las pantallas Samsung, siempre pongo eso de ejemplo. A ver, ¿por qué en los 90 no comprábamos pantallas Samsung, sino comprábamos pantallas Sony, japonesas, ¿no? Entonces, eso es un hecho, digamos, un momento en nuestra historia también, en el que podemos entender que algo pasó para que también nuestras percepciones acerca de Corea cambiaran. Y esas percepciones cambiaron gracias a la política que se implementa desde el gobierno coreano y se extiende a través de los productos culturales, pero también de otros muchos productos de estas grandes compañías coreanas que se benefician de esa imagen que el gobierno está promoviendo junto con la industria cultural. Entonces, Hola Coreana literal es todos aquellos productos coreanos culturales que circulan en otras sociedades y se consumen, ¿no? Es como un proceso de producción, de consumo, pero ligado a la industria cultural y del entretenimiento de Corea. Okay. Y pues hablando un poco más o retomando esta idea de la imagen, por así decirlo, un tema que nos parece muy, muy interesante es la creación de los idols y su funcionamiento, porque igual hablando específicamente de la industria cultural coreana y nuestra vida acá en Occidente, eh, pues llega una pregunta muy interesante que es, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace tan diferente a la creación de o construcción de celebridades de este lado del mundo? O, por ejemplo, en Estados Unidos, que pues llegan a ser súper, hiper famosos,
a la construcción de celebridades y idols en Corea? Mira, yo creo que si lo dejas en términos de construcción de celebridades, es el mismo sistema, porque los coreanos, la industria cultural coreana está dentro de un sistema occidentalizado, ¿no? De producción. O sea, no viven al margen de ese sistema, no crearon un nuevo sistema. El proceso de consumo se inserta dentro de la dinámica occidental del capitalismo, ¿no? O de la globalización. Entonces, si tú quieres insertar productos dentro de esa dinámica de comercio occidentalizada, pues los tienes que occidentalizar, porque si no, no te los van a consumir. ¿Por qué? Porque no vas a generar elementos de identidad o elementos identitarios, ¿no? Que logren transmitir o que logren conectar con el público, sobre todo con los productos culturales. En lo que yo creo que hay una gran diferencia es en la forma en la que llegan estos jóvenes o estas jóvenes a insertarse en las filas de las productoras, ¿no? Ahí es donde yo veo una gran diferencia. ¿Por qué? Porque obviamente todo el proceso de training o de entrenamiento al que los insertan está todavía localizado en Corea, es decir, está inserto dentro de la dinámica de la sociedad coreana. ¿Qué quiere decir eso? Pues que están dentro de un sistema jerarquizado, estructurado bajo un régimen patriarcal, donde la forma de percibir la dinámica social está fuertemente influenciada por el confucianismo, ¿no? Que es un sistema ético-moral pues patriarcal y machista. ¿Por qué menciono esto? Porque este sistema confuciano le brinda a la sociedad coreana la posibilidad de validar la jerarquización. La jerarquización siempre en la relación de los mayores con los menores, de los hombres con las mujeres, del esposo con la esposa, del hermano mayor con el hermano menor, de estos binomios, ¿no? Que le dan todo el sentido a las relaciones sociales de Corea. Entonces, ¿qué sucede? Que este sistema confuciano, ¿no? Se traslada y se filtra, ¿no? Así como la humedad, se filtra a las estructuras empresariales, a las estructuras educativas, a las estructuras familiares, todo queda permeado de ese pensamiento confuciano. Entonces, lo que sucede es que en términos empresariales, el jefe siempre va a tener una jerarquía mucho más valorada, ¿no? Con mucho más poder y autoridad en relación a los que no, pues no son jefes, ¿no? O sea, sus trabajadores, sus obreros, sus subordinados, o como quieras llamar. Y dentro de ese sistema de subordinación también va a haber diferenciación por género, ¿no? Depende si eres hombre o si eres mujer. Y va a haber un sistema de subordinación por edad, depende si eres mayor o menor. Entonces, todos estos puntos cardinales, ¿no? Están atravesados en cualquier estructura. Y esta estructura, claro que también permea el sistema de la industria cultural en términos locales, porque los chavitos son entrenados ahí. Y entonces ellos son entrenados en base a competencias, porque toda la sociedad coreana, al menos en términos educativos, funciona en base a la competencia. Si tú vas a entrar a una universidad, no es solo suficiente que estudies y que acredites el examen. Si tú llevas el dominio de un idioma, te dan un punto extra. Si llevas el dominio de otro idioma, te dan otro punto extra. Si te graduaste de cierta prepa, te dan otro punto extra. Sí, ¿sabes? Es como qué tantos... Es un sistema de puntos, ¿no? Sí. Y ese sistema lo que hace es robotizar a los chavitos, ¿no? Es como se preparan para eso. ¿Por qué? Porque están en una sociedad sumamente competitiva
que no tiene todos los espacios que requiere para reconocer el esfuerzo, el perfil, el trabajo de todos esos jóvenes que se meten en ese sistema de competencia para poder lograr algo, ¿no? Entonces, en el entretenimiento es lo mismo. Entonces los chavitos entran, ¿no? Depende de las aptitudes que tengan, pues, si saben cantar, si saben bailar, si son delgados, porque hasta el momento yo no he conocido un cantante coreano obeso, por ejemplo, ¿no? Chavitos que son jóvenes todavía, ¿por qué? Porque obviamente en un sistema jerárquico, ¿no? Los jóvenes son los que menos opinión tienen. O sea, tienen que callar, escuchar y obedecer. Les piden que tengan habilidades como que hablen otros idiomas, no porque los quieran inteligentes, sino porque es la llave para entrar a otros mercados, ¿no? El que puedan cantar en otros idiomas, que es como el ejemplo que siempre les pongo en la clase, ¿no? De si alguna vez han escuchado a este grupo, no, creo que es Super Junior, si no estoy mal, que canta una canción, no sé cuál es, y de repente dicen mamacita y mamacita. O sea, no dicen nada más que mamacita. Ni siquiera pronuncian bien, porque en vez de decir mamacita, dicen mamachita, ¿no? Así. Pero ese simple hecho de que digan mamacita y de que se entienda que en la cultura latina el término mamacita está hablando de una chica, de una chica que te simpatiza, ¿no? Con la que quieres coquetear o a que así le dices a tu novia o ese tipo de cosas son las que hacen que ellos entren a otros mercados, ¿no? Porque entonces ya hay un significado, ya hay una comunicación. Sí. Entonces, esa habilidad de que hablen muchas lenguas, etcétera, o sea, todas esas características que aparentemente deben de tener para poder ser parte de, están perfectamente y bueno, digamos que a propósito pensadas, ¿no? Ya vi a Diana. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto verte. Igualmente. Sí, y entonces creo que en esta parte es donde quedan un poco diferente de la formación que hay en Occidente. Porque en Occidente si llegas, te necesitas ciertas cualidades, depende del perfil de artista que vas a hacer, ¿no? Si vas a ser de estos que nada más se mueven pues al son que les tocan, o vas a ser un artista con talento, ¿no? Como que todo se va marcando y probablemente la relación que establezcas con las compañías sea igualmente de abusiva al principio, ¿no? Donde entras a un sistema de explotación y si les funcionas, pues te siguen firmando hasta que te explotan lo suficiente o hasta que ya no te dejas. Y si no les funcionas, pues te botan, ¿no? Y acabas endeudado porque invirtieron en ti. Creo que en ese sentido, pues es lo mismo, o sea, es el mismo sistema porque hay muchísima información, aunque en Corea la esconden por donde pueden, de todos estos contratos abusivos que existen en relación a los idols. Y mucho de eso está aceptado por los padres, porque los chavitos entran siendo menores de edad, entonces en realidad ellos no tienen la capacidad de decidir, sino son los padres. Y esto también te habla de la visión que tienen los padres de lo que debe de ser el éxito o de lo que sus hijos deben de lograr, ¿no? En relación a todo lo que los padres han sacrificado por ellos, ¿no? Entonces creo que la diferencia solo radica más bien en esa parte, en el proceso de formación y todo lo que ellos aceptan a cambio de el éxito o a cambio de que los promuevan internacionalmente, ¿no? Sí, y qué tema tan intenso empezar a hablar de esas cosas que muchas veces se esconden y que terminan llevando a los jóvenes a tomar decisiones terribles, ¿no? Sí, bueno, es una situación muy fuerte.
la forma en la que los presionan, ¿no? O sea, independientemente de que los orillen a esta situación, a llegar a cometer un suicidio, creo que la forma, la práctica, la forma en la que se desarrolla la vida de ellos es muy frustrante. Es muy frustrante porque pues son explotados, obviamente, ¿no? Pero también son usados, también son cosificados, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que no son bien vistas dentro de la sociedad coreana, bueno, no deberían de ser bien vistas dentro de ninguna sociedad, ¿no? Pero digamos que en la sociedad coreana no es suficiente que haya sido víctima de, ¿no? O sea, queda la mancha ahí en la familia, ¿no? Y esto del orgullo y del nombre, de la reputación, para ellos es muy importante y es lo que al final lleva a la mayoría de los chicos al suicidio, sean cantantes o no sean cantantes. Porque también por la vergüenza que le provocan a la familia es que muchos chicos que no logran entrar a la universidad se suicidan. Sí. Es un tema muy fuerte y es un tema que en Corea lo apagan, pero como pueden. O sea, este tipo de noticias, si se llegan a filtrar, es como hacen todo lo posible para que no llegue al exterior, porque entonces choca con la imagen que ellos están pues promoviendo, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente pregunta. Ah, sí. Ay, lo siento, es que, pues nada, creo que se la voy a dejar a Dianita porque ella también tenía unas preguntitas para usted. Entonces, le cedo la palabra a Dianita. Sí, muchas gracias. Pues justamente nos habíamos percatado de que hay un impacto muy fuerte en la generación de identidades alrededor del K-pop, ¿no? Y justamente en este fenómeno de apropiación y de interpretación de todos los mensajes que se reciben. Y eso específicamente nos ha llevado a preguntarnos el impacto que tiene en la forma en la que concebimos la corporalidad y también en los distintos públicos en los cuales ha permeado la ola coreana, porque hemos visto que es un mensaje como muy directo hacia adolescentes y jóvenes, e incluso hacia las infancias. Y pues justamente queremos saber cuál es su opinión acerca de estas preguntas. Sí, bueno, yo también a lo largo de todo el fenómeno, ¿no? Digamos que si contamos desde que esto inició a la actualidad, sí les puedo decir que ha ido de más a menos en edad. Cuando yo empecé a investigar los primeros fan clubs, a las primeras chicas que eran como fanáticas de las telenovelas, sobre todo, eran chicas que rondaban ya los 40, 42 años, por ejemplo, ¿no? Que eran las que organizaban los clubes de fans y estaban en contacto con la embajada y así, ¿no? Después se fue como transfiriendo a edades más jóvenes, como digamos 20, 25, ¿no? Como la edad de la universidad, más o menos. Y también al principio eran chicos y chicas, más chicas siempre que chicos. Y después como que se enfocó mucho en chicas, ¿no? Estas 20, 24 años eran más mujeres. Pero en los últimos años, hace 2 años, creo, si no mal recuerdo, o 3, la verdad. Yo creo que 3, porque estábamos empezando lo de la pandemia. Nosotros hicimos un curso de Aprende Coreano con K-pop en el programa en el que yo trabajo. Y se inscribieron muchísimas chicas, pero mi gran sorpresa y la de Andrei, que era quien daba la clase de coreano, fue encontrarnos con 2 chiquitas, una de 11 y una de 13 años. Y para mí fue muy choqueante porque pues yo siempre he dado clase en universidad, ¿no? Alguna vez en Corea, cuando necesitaba dinero, di clase en kinder y dije jamás, este no es mi perfil. Pero fue muy sorprendente ver a niñas, adolescentes de secundaria, ¿no? Que estaban literal transitando de la primaria a la secundaria
Y entonces a mí me entró un agobio muy fuerte porque dije, chispas, si las más grandes no alcanzan a entender todo lo que implica el consumo de este tipo de productos, a las chiquitas, ¿quién les explica, no? O sea, ¿y cuál va a ser el resultado? Entonces, creo que es muy importante entender que estos son productos hechos a propósito. O sea, a lo mejor quizá yo soy muy exigente, ¿no? Porque quizá cuando yo era chiquita y a lo mejor alguien me decía, no, es que parchís es una porquería, pues a mí me valía gorro y decía, me vale, yo voy a bailar parchís, ¿no? Porque no piensas, razonas de la misma manera, obviamente, ¿no? Pero creo que es muy importante que al menos los papás estén conscientes del tipo de productos y el tipo de perfil de cosas que están consumiendo los chavitos. A mí, sobre todo, más allá quizá del K-pop, lo que me está llamando mucho la atención es el tipo de productos que circulan a través de los webtoons, que son historias que tocan temas muy sensibles, ¿no? Muy delicados, como el suicidio, ¿no? O la homosexualidad, o no sé, a la gente que le gusta lacerarse, por ejemplo, ¿no? Que le gusta lastimarse, porque es un perfil de espacio donde escribe toda la gente que a lo mejor no es aceptada o no puede escribir o no puede hacerlo públicamente en otros espacios. Entonces, creo que también se presta mucho a que se difundan este tipo de temáticas. Entonces, creo que lo importante, y aparte, bueno, como viene en forma de caricatura, pues ni se dan cuenta, ¿no? De qué va. Entonces, creo que ahí es donde quizá con los más pequeñitos hay que estar mucho más atentos, porque primero entender que la imagen que promociona Corea de los idols, de las chicas o de los chicos, son imágenes totalmente construidas, ¿no? Son imágenes, son cuerpos totalmente manipulados, son cuerpos unificados estéticamente para cubrir con los requisitos o con las expectativas de lo que un mundo o de un sistema de entretenimiento te está pidiendo, ¿no? Como les decía, donde no hay a lo mejor un obeso por ahí bailando, ¿no? Donde no se promueve un cuerpo pues de ciertas dimensiones, pero otros sí, y donde se transmite que esto es una forma válida para lograr el éxito, ¿no? Por ejemplo, por ahí también a veces me he topado con muchos discursos, incluso en periódicos nacionales, como hay uno que se llama El Heraldo y que tiene una sección a fuerza siempre de K-pop. Yo creo que ahí pagan la publicidad para que el periódico hable de algo, ¿no? Siempre sobre K-pop, porque lo hacen. Son como propagandísticos también, ¿no? Entonces un día me topé con una nota, ahora en el Día Internacional de la Mujer, me topé con una nota que decía el empoderamiento de las mujeres coreanas, ¿no? Y había fotos de Blackpink y de no sé qué otros grupos coreanos, ¿no? Entonces digo, o sea, qué fuerte que traten de asociar el empoderamiento femenino con esto, porque esto no es empoderamiento femenino. Cuando tú escuchas las historias de esas chicas y cómo las obligan a prostituirse, o digo, no en el caso particular de Blackpink, pero muchas en el espacio del entretenimiento, cómo las obligan a prostituirse, o cómo las obligan a operarse, o cómo las obligan a no comer, o cómo las obligan, dices, eso es empoderamiento, o sea, a ver, tenemos que detenernos y pensar que una cosa es hacer dinero a costa de lo que sea, y otra cosa es empoderamiento, no es lo mismo. Entonces, creo que este tipo de mensajes mal estructurados, ¿no? Que se lanzan solo por lanzar una nota, ¿no? Por justificar que están apoyando al K-pop o a los grupos coreanos, etcétera. Ahí es donde yo creo que tenemos que ser sumamente críticos desde acá y decir, oye, no, eso no, o así no. Y siempre les digo en la clase, cada quien es libre de consumir lo que quiera, pero creo que es mejor consumirlo de manera crítica y de una manera consciente. Entonces,
si por ahí los papás ven que los niños están interesados en esto o las niñas, decir, a ver, espérame, sí, pero vamos a verlo juntos, ¿no? Vamos a entenderlo para ver que sea algo que no te lastime o que no te meta ideas o trastornos que no tienen sentido, ¿no? Por más entretenimiento que sea y por más cute que se vendan y por más corazones que hagan y por más amor y paz, porque aparte yo creo que mucho del peligro, ¿no? De alguna forma de este tipo de productos es que se venden como productos benéficos, o sea, como productos buenos, bonitos, pacíficos, ¿no? Cutes, lindos, todo eso que en realidad de fondo dices, bueno, sí, la niña se puede ver muy, muy bonita y muy, muy aniñada, pero está hipersexualizada. Entonces, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos dejando que las niñas consuman, ¿no? O los niños mismos, ¿no? Que al final digo, no está mal que un adulto tome la decisión de ser lo que quiera hacer, pero creo que con los niños uno debe ir con cuidado, pues por lo menos para que crezcan seguros y puedan tomar una buena decisión para su vida después que son adultos, ¿no? Entonces sí, hay muchas cosas por ahí que ver. Sí, muchas gracias. Y bueno, justamente en este intercambio que se da entre la concepción que hay en Corea de ciertas cosas y la que hay en los públicos receptores, ¿cómo funciona la interculturalidad y cómo se establecen esas categorías para comprender y para adaptar todas estas cosas? Lo que pasa es que creo que la interculturalidad que se puede dar en estos espacios es una interculturalidad light. O sea, es una interculturalidad de fácil digestión, ¿no? Lo que nos proponen como cultura coreana son elementos muy superficiales de la cultura coreana que son fácilmente asimilables y aceptables, porque también son elementos que están muy occidentalizados, ¿no? Entonces, que de alguna forma podemos encontrar parámetros y similitudes con nosotros. Entonces, yo creo que no podemos hablar de una interculturalidad porque en realidad no existe un diálogo entre culturas, no existe. Lo que se da es un consumo de un producto cultural, que no es lo mismo que interculturalidad, ¿sí? Yo pienso que hablaríamos de interculturalidad si, por ejemplo, en México adoptáramos, pongan lo más sencillo, la comida, ¿no? Pero que comiéramos comida coreana, ¿no? No snacks que se meten dentro de una dinámica de consumo, pues de fast food de todo el mundo, ¿no? Es como en Corea, que consumen nachos. O sea, eso no es interculturalidad. O sea, ahí no están aceptando la comida mexicana. Primero, porque los nachos ni se originaron en México. Y segundo, porque los mexicanos no nos sentamos a comer nachos todos los días. Entonces, yo creo que es como una falsa, como una, sí, como un discurso falso de que esto permite la interculturalidad. Porque en realidad, hablando con toda la honestidad del mundo, los coreanos son todo menos tolerantes a otras culturas. Entonces, ¿qué consumimos de Corea? Es como si tuviésemos, sí, un pastel y lo que nosotros consumimos es una rebanada, pero nos falta todo el resto del pastel porque no lo vemos, porque no lo entendemos, porque no lo podemos decodificar, porque ni siquiera podemos decidir si queremos ese otro cacho o no lo queremos. No tenemos esos elementos, ¿no? Entonces, creo que son discursos que se levantan ellos mismos para justificar que son muy buena onda y que son muy pro y que sí, que ellos son muy desarrollados y conscientes y que son discursos que les permiten vender y que les permiten mantenerse ahí en el mercado, ¿no? Incentivando ese consumo. Por ejemplo, el otro día yo veía no me acuerdo dónde vi un reporte de los productos
de comida coreana que más se consumen, ¿no? Y entonces la verdad es que todo era o ramyeon, ¿no? Que son estas sopas instantáneas que ahora ya están por todos lados en Walmart, por ejemplo, o en los 7-Eleven o así, ¿no? Que es el equivalente a un maruchan, ¿no? Que es lo que en mi época era maruchan, ahora es ramen. Y por ejemplo, todos los snacks, ¿no? Papitas, de estos aros de cebolla, o papitas sabor camarón, o papitas, o, ¿qué otra cosa? Pues quizá algunos dulces, ¿no? Quizá el otro día me topé en un 7-Eleven y ya venden estos samgap kimbap, no sé si saben que son estos triangulitos de arroz. Bueno, esos sí están en la tienda por todos lados en Corea, ¿no? Y pues es lo que comes cuando vas a la universidad, literal, ¿no? En vez de un sándwich. Y es eso, pero en realidad eso no es comida coreana. ¿Lo comen los coreanos? Sí, pero no es comida coreana. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, para hablar de una interculturalidad, ver a los mexicanos, pues, comer kimchi y comer tenjanchige, que es la sopa de frijol de soya fermentado, o sundeguk, ¿no? Que es como una moronga, rellena de fideos y sangre y la hierven en una sopa. Eso es comida coreana. Pero ni siquiera se conoce porque no existe este diálogo. O sea, el diálogo se da en tanto a las compañías les conviene que consumas lo que estás consumiendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si vamos a esta parte donde los coreanos promueven que su comida es well-being y muy saludable y no sé qué, pues el ramyeon no tiene nada de saludable, ¿no? Entonces, ¿es comida coreana o no es comida coreana, no? Y eso es solo por dar un ejemplo, pero no hay un diálogo entre las sociedades que consumen Hallyu y Corea. No, Corea su estrategia es, aquí estoy yo, esto es lo que te quiero dar, consume. No es así de imperativo como es su propia sociedad, o sea, ellos están en esa posición donde ellos son los proveedores, donde ellos son los que dicen como los que ellos van marcando las dinámicas de qué consumimos y qué no consumimos. Es una industria, por supuesto, y responde a intereses particulares de empresarios en conjunto con el gobierno, por supuesto. Pero yo no podría reconocer que hay un proceso de interculturalidad, por ejemplo. Es que me quedé como, no sé, como en shock, porque pues sí, hay muchísimas cosas que, bueno, que se desconocen y que es como, ay, perdón, que se desconoce y pues no sé, estábamos pensando, pues, por ejemplo, en las barreras, ¿no? Que hay para el estudio de este tema, porque, o sea, es amplísimo y, o sea, porque, pues, muchas veces, bueno, yo lo he pensado de esa forma también, ¿no? Como lo consumimos, pero no sabemos exactamente qué consumimos, ¿no? Y no reflexionamos más bien, no vamos reflexionando con todo lo que vamos consumiendo. Creo que no sé, es muy extraño, pero pues tratando tratando de rescatar todo lo que nos ha compartido con todo esto, ¿cuáles son las implicaciones, las barreras o las oportunidades de estudiar estos temas desde México? Porque hace rato usted mencionaba sobre que lo vio desde una perspectiva distinta cuando llegó aquí a México, ¿no? Por esta limitación, pero en sí
hasta ahora se ha encontrado con más limitaciones aparte, no sé, del idioma, por ejemplo. Y si usted invita a otras personas a que se acerquen a estos estudios de la industria cultural coreana. Bueno, yo creo que existen muchos estudios sobre consumo cultural en general. Muchos maestros que fueron maestros míos en la UAM con como esta vertiente de la antropología han estudiado mucho sobre consumo cultural en México, ¿no? El caso Corea, por casualidad o azares del destino, ¿no? Me tocó desarrollarlo, pero creo que es una industria que nadie esperaba que se desarrollara de esta forma. O sea, creo que no. Yo me atrevería a decir que es incluso más fuerte que la influencia que tuvo Japón en su momento con todo el anime que nos vendió Japón. Y creo que es más fuerte o más visible o más presente también por las formas en las que hoy se distribuyen este tipo de productos, ¿no? Las redes, el internet, todo esto como que lo ha potencializado. Entonces, yo definitivamente invito a todos los que quieran, a estudiar esto, porque creo que tenemos que entenderlo como es. Creo que una cosa es que lo consumas, como tú dices, Abigail, y que no lo pienses. Es lógico, o sea, generalmente no nos enseñan a pensar el consumo. No nos enseñan. Uno de los postulados de uno de esos autores que se llama Néstor García Canclini, ¿no? Justamente él decía, es que el consumo es simbólico, el consumo está lleno de cargas simbólicas, el consumo representa, el consumo da identidad. Por supuesto que lo hace, por supuesto que lo hace, y de todo, no solo de la industria coreana, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto que han hecho con los productos alimenticios de etiquetarlos con los sellos. Es muy interesante porque te das cuenta de qué mal consumías antes. O sea, cuando te acercas a un producto que solías consumir y ahora lo ves con 4 sellos, dices que, o sea, ¿por qué me lo comía, no? O sea, ¿por qué ¿por qué no me paraba a leer lo que tenía? Y eso te habla también de lo irracional que somos al momento de consumir o lo irracionales que somos al momento de consumir. Eso es un ejemplo, pero todo está rodeado de la misma irracionalidad. Entonces creo que es un reflejo de lo que somos y creo que tenemos también que aceptarlo y tenemos que ir construyendo una forma diferente de consumir. Porque hoy es la industria coreana, ¿no? Pero luego será otra cosa. Va cambiando generacionalmente, ¿no? Y a lo mejor la industria coreana se sigue, pero se va modificando y serán otros productos los que se vendan, ¿no? Pero creo que si generamos consumidores conscientes, no solamente podemos mejorar, ¿no? En términos personales o estar preparados para ciertas consecuencias que tiene el consumo, sino que creo que también podríamos ser mucho más racionales y a lo mejor me oigo muy acá, muy verde, pero creo que el consumo racional nos llevaría a una mejor gestión de los recursos del planeta, ¿no? Porque esa forma que tenemos de consumir a lo bruto, ¿no? A lo despiadado, el consumo por consumo, que es parte de la industria cultural coreana. Y yo digo, bueno, ¿para qué te sirve, no? Consumir tanto de esto. ¿Para qué sirve? ¿Qué aporta al planeta? ¿Qué le deja? ¿Cuál es la enseñanza? En realidad, pues, de no ser la música que te pueda hacer sentir bien y pasar un rato agradable o una televisión, una película, ¿no? Que ves en la tele y que te sientas con alguien a verla y pasas un buen rato. Fuera de eso no hay una mayor ganancia, ¿no? Sin embargo, son industrias depredadoras porque
por ejemplo, la moda, ¿no? Todo el uso de los cosméticos, siempre es consumo, 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 consumo. O sea, un consumo te lleva a otro consumo, ¿no? Y como todo eso genera esa identidad, ¿no? Como todo eso te reafirma en el entorno social en el que te desarrollas, entonces pareciera que el consumo es importante. Y sí es importante, pero creo que es más importante pensarlo. O sea, no estoy diciendo que ahí no debemos de consumir nada, obviamente, en el tipo de sociedad en la que vivimos no podemos dejar así de la noche a la mañana de consumir, ¿no? Pero creo que sí podemos intentar hacer un consumo más racional, ¿no? Y sobre todo entender que este tipo de productos que nos venden, estas imágenes, estas ideas, son productos, no es la vida cotidiana en Corea, no es la realidad de Corea, es un producto. Y a lo mejor en ese entendido de que son productos, los puedes disfrutar como productos, pero no trasladarlos como un modo de vida o un modelo de vida, porque ni siquiera los coreanos viven así. Sí, lo que puedes ver atrás del escenario y que puedes ver un mega edificio y coches y departamentos inteligentes, ¿existe en Corea? Sí, sí existe, pero el tipo de vidas que se desarrollan ahí, pues no son comunes, no son populares permíteme, no son populares, ¿no? Con la mayoría de la población, ¿no? Esos programas no nos dejan ver la pobreza que existe en Corea, no nos dejan ver la desigualdad social, no nos dejan ver que la gente que no tiene dinero para pagar una universidad solamente puede aspirar a una preparación técnica y que entonces en consecuencia solo va a tener un trabajo de cierto perfil y entonces en consecuencia un tipo de vida de cierto perfil. No nos dejan ver el trato hacia las mujeres, no nos dejan ver el abandono de los adultos mayores, no nos dejan ver a los indigentes abajo de las estaciones del metro. Y eso existe en Corea. Entonces, no se trata de no consumir, se trata de consumir pensando que es un producto y que si quieres saber más y conocer de verdad, necesitas meterte en otros espacios de estudio o de análisis que traspasen el entretenimiento coreano, porque si no, no hay forma de construir otro tipo de conocimiento, ¿no? Muy bien, pues está. Qué enriquecedor, seguro saldrán muchas dudas, inquietudes y reflexiones conforme a todo lo que hemos estado platicando y pues bueno, ha llegado la hora de ir cerrando. Eh, Solo queda preguntarle ya por último si tiene algo que decir acerca de la industria cultural coreana o sobre el estudio como tal dentro de las humanidades para que quienes nos vean, escuchen, puedan, pues sí, escucharla más bien a usted. Uh-huh. Y muchas gracias, América. Pues creo que es importante, me gusta tu pregunta porque creo que es importante entender que a veces tenemos demasiado estigmatizados los estudios serios, ¿no? Los estudios científicos. Cuando yo planteaba estas temáticas hace muchos años en los congresos o a quienes fueron mis profesores en algún momento como especialistas en Corea o gente que se ha dedicado a estudiar Corea, pues no creían en estos estudios, ¿no? O les parecía gracioso, decían, ay, esta pobre niña, ¿no? Como que ¿qué anda haciendo? Y entonces, ahora cada que puedo, pues les digo, ay, qué bueno que se rieron de mí, ¿no? Porque al final, como decía mi mamá, pues el que ríe al último ríe mejor. Entonces, yo creo que tenemos que entender que hay problemáticas sociales o temas de estudio que pueden ser sumamente diversos, ¿no? Y que
y que a lo mejor no le agrada a cierto perfil de estudiosos, pero no necesitamos caerle bien a todos. O sea, creo que la construcción del conocimiento se puede dar desde cualquier espacio. Si podemos construir un tema, una problemática y podemos visibilizarla y podemos difundirla y podemos socializarla, creo que eso es importante porque también es cierto que muchas veces los investigadores están dentro de ciertos espacios que no les permiten ver problemáticas importantes y relevantes de la sociedad. Y la gente, los que andamos a pie, nos percatamos de problemáticas que existen, pero que no son subidas a un discurso académico, porque pues quienes pueden subirlas no se dan cuenta de que existen, ¿no? Porque el entorno en el que están no les permite darse cuenta de ello. Entonces, creo que son temáticas que hoy, por ejemplo, esto de la industria coreana, el K-pop, etcétera, es algo que te encuentras en cada esquina. Entonces, es imposible que no haya gente que estudie esto, ¿no? Que no haya más gente que se interese en ver por qué los jóvenes caen en esto, por qué los jóvenes tienen aceptación por esto, qué hay en esos productos que los lleva a sentir gusto o simpatía o atracción o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que uno pues de las obligaciones que tienen los investigadores es justamente entender la realidad en la que viven los chavos, ¿no? Los jóvenes o los adolescentes, para poder ver esas problemáticas, subirlas a discusión, pero también ayudar a construir una sociedad mejor. O sea, sino como para qué investigas, ¿no? Creo que es como este compromiso social que debes de tener si eres investigador y decir, bueno, esto es lo que yo veo así y este es mi aporte, ¿no? Y si llegar a los chavos implica hacer espacios como este, pues los hacemos, porque la meta es llegar a los chavos y coincidir y compartir y intercambiar ideas y experiencias, porque así es como se construye el conocimiento, ¿no? Entonces, yo claro que los invito. De cualquier manera, pues yo estoy ahí en el PUEA, que es el Programa Universitario de Estudios sobre África. La página la pueden encontrar muy fácil, solo ponen PUEA con doble A y ahí pues tratamos temas de países de las regiones de Asia y África. Y digamos que en términos más personales, pero también académicos, manejo con el doctor Andrei, que es un especialista en lengua coreana, una página que se llama Corea con Palitos. Y es una página que pueden encontrar en Facebook o también en YouTube. Y por ahí en la página de YouTube tengo muchas sesiones justo del curso de la industria cultural para quien quiera saber un poquito más a fondo. Y en la página de Facebook, pues vamos publicando artículos que escribimos o investigaciones o cosas que nos parecen importantes, ¿no? A saber de Corea. Entonces, pues agradecerles, chicas, por el espacio, por la invitación. Es un gusto verlas. Y pues nada, ya estamos en la facultad. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Y Corea con Palitos, muy recomendada. Muchas Sí, gracias. 1000% recomendada. Sí. Muchas gracias, chicas. Sí. Pues ahí estamos en contacto y cualquier cosa, si otro día, si les llega otro tema de Corea y quieren hablar, con mucho gusto me avisan con más tiempo. Nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Sí, muchísimas gracias Muchas por el gracias. espacio.